Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a tocar el corazón, una historia que habla de amor, de perseverancia y de cómo, a veces, los obstáculos más grandes son precisamente los que nos demuestran que el amor verdadero es capaz de superarlo todo. Hoy vamos a hablar de Demet y Can, una pareja cuya historia es un verdadero himno a la fuerza del amor ante la adversidad. Si les gustan las historias inspiradoras, aquellas que nos recuerdan que no debemos rendirnos nunca, entonces quédense porque este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Nos ayudaría muchísimo y así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias. Imaginen por un momento encontrarse con el amor de su vida. Esa conexión instantánea, ese sentimiento de que han conocido a esa persona especial que les completa. Así empezó la historia de Demet y Can. Ambos jóvenes, llenos de sueños y con una chispa en los ojos que prometía un futuro brillante. Se conocieron en circunstancias que a primera vista parecían sencillas, tal vez en una cafetería acogedora donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, o en las aulas vibrantes de una clase universitaria, rodeados de la energía del conocimiento y la juventud. Lo importante es que desde el primer momento hubo algo innegable. Una atracción mutua que se percibía en cada mirada, una conversación fluida que se extendió por horas, trascendiendo el tiempo y el espacio, un entendimiento silencioso que superaba las palabras, esa complicidad que nace cuando dos almas se reconocen. Su amor floreció rápidamente como una flor en primavera que rompe la tierra después de un largo invierno, llenando sus vidas de alegría desbordante, de complicidad cómplice y de esa sensación de que juntos podían conquistar el mundo entero, que ningún desafío sería demasiado grande si lo enfrentaban de la mano. Compartían risas que resonaban en sus corazones, secretos susurrados bajo la luz de la luna, planes a futuro trazados con la tinta de la esperanza. Sus días estaban teñidos de ese color vibrante que solo el amor joven y apasionado puede dar, un matiz de felicidad pura y exuberante. Se sentían invencibles, inexpugnables, como si nada en el universo, ninguna fuerza externa, pudiera interponerse entre ellos, separarlos o apagar la llama que ardía en sus pechos. Y para ser honestos, al principio quizás nada lo hizo. El mundo parecía conspirar a su favor, cada estrella brillaba en el cielo para iluminar su camino. Pero la vida, como bien sabemos, a veces tiene planes distintos a los nuestros. La vida es un lienzo impredecible, una obra de arte en constante cambio, y a veces, esos cambios son dolorosos, traen consigo tormentas que ponen a prueba la fortaleza de los cimientos más sólidos. Y es aquí donde la historia de Demet y Can se vuelve fascinante y a la vez desgarradora. El primer gran obstáculo apareció de forma inesperada, como una sombra que se cierne sobre un día soleado, cubriendo la luz y sembrando la incertidumbre. No fue un desacuerdo trivial, ni una pelea pasajera que se olvida con el tiempo. Fue algo mucho más profundo, algo que amenazaba con separarlos de una manera que nunca hubieran imaginado, un abismo que se abrió de repente entre ellos. Hablamos de diferencias irreconciliables que parecían abismos insalvables, de circunstancias familiares que se volvieron insoportables, de presiones externas, como un peso aplastante, que intentaron ahogar su amor bajo su enorme carga. Imaginen las ramificaciones de estas dificultades. Quizás uno de ellos provenía de una familia con tradiciones muy arraigadas, con expectativas sociales férreamente establecidas, que no veían con buenos ojos a su pareja, o que consideraban que su unión era una afrenta a sus valores. O tal vez surgieron problemas económicos que pusieron a prueba su relación hasta los límites de la resistencia, obligándolos a tomar decisiones difíciles que afectaban su futuro inmediato y su estabilidad. Pensemos en esas barreras invisibles pero poderosas, que a menudo se interponen entre las personas que se aman, prejuicios arraigados, expectativas sociales asfixiantes, o incluso un destino cruel que parece burlarse de sus anhelos. Estas fuerzas externas e internas tejieron una red de dificultades que amenazaba con atraparlos. En medio de esta tormenta, la relación de Demet y Can se vio sometida a una presión extrema, como un metal que se calienta al rojo vivo en la fragua. Hubo momentos de duda profunda, de dolor punzante, de profunda tristeza que se alojó en sus corazones como una herida abierta. Imaginen la angustia de tener a la persona que aman tan cerca, sentir su presencia, su esencia, pero al mismo tiempo sentir que un muro infranqueable, hecho de circunstancias y adversidades, los separaba. Las noches de insomnio se convirtieron en compañeras,
las lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, las conversaciones difíciles se sucedieron, cargadas de reproches, de frustración y de anhelos insatisfechos. La tentación de rendirse, de bajar los brazos, de pensar que quizás el destino estaba en su contra, de aceptar con resignación que algunas cosas simplemente no están destinadas a ser, se hizo cada vez más fuerte. Y es que en esas situaciones límite es fácil caer en la desesperanza, en la creencia de que el amor, por más fuerte que sea, tiene un límite, una barrera que no puede traspasar. Sin embargo, algo dentro de Demetican se negó a ceder, se negó a ser doblegado por las circunstancias. Quizás fue la profundidad de sus sentimientos, la convicción inquebrantable de que lo que compartían era algo único, algo precioso y digno de defender, o simplemente, la terquedad admirable de dos corazones que se negaban a ser separados, que se aferraban el uno al otro con la fuerza de un ancla en medio de la tormenta. Decidieron, con una determinación nacida del amor, que su amor valía la pena la lucha. Y aquí es donde su historia empieza a tomar un giro inspirador, donde la adversidad se convierte en el catalizador de una fuerza mayor. En lugar de sucumbir a la adversidad, decidieron enfrentarla de frente, armados de valentía y de un amor que se negaba a morir. Empezaron a buscar soluciones, a dialogar con la sinceridad que la situación exigía, a entender las perspectivas del otro, a buscar puntos en común donde antes solo veían diferencias insalvables. Este proceso no fue fácil, en absoluto. Requiere una valentía inmensa para exponer las propias vulnerabilidades, una paciencia infinita para navegar por aguas turbulentas, y sobre todo, una comunicación abierta y honesta sin filtros, sin máscaras. Imaginen las conversaciones difíciles que tuvieron que tener, aquellas que desnudaban sus miedos más profundos, sus frustraciones más dolorosas, sus esperanzas más anheladas. Tuvieron que aprender a escuchar de verdad, no solo a oír las palabras, sino a comprender el mensaje que subyacía en ellas. Tuvieron que aprender a empatizar con las circunstancias del otro, a ponerse en su piel y ver el mundo desde su perspectiva. Tuvieron que aprender a perdonar, a dejar atrás las heridas del pasado, y a pedir perdón con humildad. Este camino de sanación y reconciliación es, quizás, la parte más hermosa y a la vez más dura de su historia. Demuestra que el amor no es solo un sentimiento pasivo, algo que simplemente experimentamos, sino también una acción activa, un compromiso constante de trabajar juntos, de apoyarse mutuamente en los momentos de debilidad, y de elegirse una y otra vez, cada día, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la tentación de renunciar parece irresistible. Hubo momentos en los que parecía que la situación era insostenible, que el peso de los problemas era demasiado grande para soportar. Quizás tuvieron que tomar decisiones dolorosas, como distanciarse temporalmente para poder reflexionar y ganar perspectiva, o enfrentar la desaprobación abierta de sus seres queridos, quienes, desde su punto de vista, buscaban su propio bien, pero cuyas opiniones se convertían en un peso adicional. Pero en cada paso, en cada dificultad, se aferraron a la idea de que su amor era un refugio seguro, un faro que los guiaba en medio de la oscuridad, una luz que prometía el amanecer. Demetican se convirtieron en un ejemplo vivo de resiliencia, de esa capacidad de recuperarse ante la adversidad, de aprender y crecer a partir de las dificultades. Aprendieron a apoyarse en sus debilidades, a convertir las áreas de conflicto en fortalezas, a celebrar sus pequeñas victorias, esos momentos de entendimiento y progreso que les daban el impulso para seguir adelante, a reconstruir su relación sobre cimientos más sólidos, forjados en el crisol de la adversidad, un amor templado por las pruebas. ¿Y qué pasó al final? Bueno, las historias de amor no siempre terminan con un felices para siempre de cuento de hadas, con una conclusión idílica y predecible. La vida real es más compleja, más matizada. Pero lo que sí es cierto, y esto es lo que hace que su historia sea tan inspiradora, es que Demetican lograron superar sus obstáculos. Quizás no de la manera que esperaban al principio, o quizás el camino fue mucho más largo y tortuoso de lo que hubieran deseado, lleno de curvas inesperadas y cuestas empinadas. Pero lo importante y lo verdaderamente trascendental es que su amor prevaleció. Lograron encontrar un equilibrio, una forma de estar juntos que honrara sus sentimientos más profundos y, al mismo tiempo, respetara las realidades que los rodeaban, esas circunstancias que no podían ignorar. Tal vez tuvieron que crear sus propias reglas, forjar su propio camino, demostrando al mundo que el amor puede adaptarse, crecer y florecer incluso en las circunstancias más desafiantes, que no se trata de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos juntos. Su amor se transformó, se hizo más maduro, más fuerte, más resistente.
La historia de Demet y Can nos enseña lecciones valiosísimas, lecciones que resuenan en lo más profundo de nuestro ser. Nos recuerda que el amor no es algo que simplemente sucede, algo que nos cae del cielo, sino algo que se cultiva, que se nutre día a día con esfuerzo y dedicación. Nos muestra que los obstáculos no son necesariamente el fin del camino, el punto final de nuestras aspiraciones, sino oportunidades para crecer, para fortalecernos, para descubrir la resiliencia que llevamos dentro. Y sobre todo nos inspira a creer en la fuerza del amor verdadero, ese amor que no se rinde, que no se doblega ante la adversidad, que encuentra maneras ingeniosas y valientes de vencer incluso los impedimentos que parecen imposibles, que transforma las dificultades en escalones hacia la felicidad. Es la prueba fehaciente de que cuando dos personas están realmente comprometidas, cuando el amor es sincero, puro y profundo, pueden enfrentar cualquier cosa juntos, pueden superar cualquier adversidad. Su historia es un recordatorio poderoso de que en la vida, los mayores triunfos, las recompensas más valiosas, a menudo vienen después de las mayores luchas, de las batallas más difíciles. La verdadera medida del amor no se ve en la calma, sino en la tormenta. Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Hemos viajado con Demet y Can a través de sus pruebas y triunfos, hemos sido testigos de cómo su amor se ha fortalecido ante las adversidades, cómo ha florecido en medio de las dificultades. Espero que, al igual que a mí, esta historia les haya inspirado a creer en la fuerza del amor, en su capacidad para sanar, para unir, para superar. Espero que les haya recordado la increíble capacidad humana de superar cualquier obstáculo cuando el amor es el motor. Recuerden que en la vida, las relaciones más valiosas, aquellas que nos enriquecen verdaderamente, son aquellas por las que vale la pena luchar, aquellas que nos hacen crecer como personas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Ha sido un placer inmenso compartir esta historia tan conmovedora con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les ha parecido la historia de Demet y Can? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar en sus vidas, algún momento en el que el amor haya sido puesto a prueba y haya prevalecido? Les invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia y se contagien de su mensaje de esperanza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos, porque tenemos muchas más historias esperando para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.